Pues quiero daros a todos nuevamente la bienvenida a un nuevo culto que estamos celebrando la Iglesia Evangélica Bautista de Reus en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Si ya nos habéis seguido otras veces, pues ya sabéis cómo funciona este tipo de culto. Y los que nos estáis quizás viendo por primera vez, pues os damos una bienvenida especial y esperemos que disfrutéis de este culto y que Dios os hable a cada uno según las necesidades que cada uno tenemos. Ya estamos entrando en la octava, novena semana, ya he perdido la cuenta de este estado de emergencia, en este confinamiento, aunque gracias a Dios las cosas están yendo mejor, las noticias son más positivas y puede ser que poco a poco ya podamos volver a una cierta normalidad. Pero es tiempo, como ya he estado diciendo en otras ocasiones, de seguir orando más y más por esta situación. No volvemos a la normalidad total, hay decisiones importantes que nuestros gobernantes y los expertos que les están aconsejando pues tienen que tomar. Nosotros, los ciudadanos, pues cada uno tenemos nuestra responsabilidad también para ayudar, para que este virus pues no haya un rebrote descontrolado otra vez, y en ese sentido pues pido a todos los de la Iglesia que sigamos orando y pidiendo guía del Señor para cada uno de nuestros gobernantes. Pero como vamos a ir viendo tanto en el mensaje, pero luego también en el tiempo de oración, es importante dar gracias al Señor también. Podemos y debemos acercarnos a Él para pedirle ayuda, pero también alabarle y darle gracias por esa ayuda, esa protección que ha estado dando a cada uno de nosotros en estos momentos de dificultad. Pues antes de pasar a estudiar la palabra, el pasaje que Dios ha puesto en mi corazón esta tarde, pues vamos a poner este estudio en las manos del Señor, vamos a orar, luego haremos el estudio y, como hacemos habitualmente al final del culto, pues los que me seguís en la página web tenéis ahí los motivos de oración, y cada uno en sus casas con las personas con las que conviven pues podemos orar por estos temas. Pues vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias por habernos cuidado y guardado durante una semana más. Gracias porque nuevamente podemos reunirnos de esta forma virtual y alabamos tu nombre y te damos gracias, Padre, por todas estas herramientas que tú nos estás dando para poder mantener el contacto mientras estemos separados o no nos podemos reunir de esa forma física en la iglesia. Pero gracias, Padre, porque tú enseñas que la iglesia no es el edificio, sino es cada uno de tus hijos. Es donde tú vives en cada uno de nuestros corazones. Y por eso, de esta forma, podemos, aun estar separados físicamente, estamos unidos espiritualmente, porque tú estás en nuestros corazones y te damos gracias por eso. Gracias porque, Padre, las noticias están yendo mejor, las cosas, pero sabemos que es una situación complicada. Hay gente que sigue estando ingresado en los hospitales, hay personas que están perdiendo seres queridos, y te pedimos, Padre, que tú vayas dando esa ayuda, ese consuelo que solo tú puedes dar en esos momentos de dificultad. Y te pedimos, Padre, pues que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a ser esos canales de tu consuelo en estos momentos de dificultad. Danos la oportunidad, Padre, de ayudar a las personas que están a nuestro lado, preocupados, los que están sufriendo, pues úsanos a cada uno de nosotros, Padre, para ser de consuelo. Y como hemos dicho, Padre, te pedimos por nuestros gobernantes que les des sabiduría, Padre, que tomen las decisiones correctas, que nosotros también como sociedad pues hagamos lo sensato, para que, si es tu voluntad, este virus pues no vuelva a descontrolarse nuevamente. Pero gracias, Padre, que siempre podemos confiar en ti, que tú eres el Dios grande, más grande que cualquier cosa que nos podemos imaginar. Eres el creador de todo, eres eterno, eres infinito, y te estás preocupando por cada uno de nosotros. Gracias por ese consuelo y esa ayuda
que das a cada uno de nosotros. También sigue bendiciendo a los que están trabajando en los hospitales o en otros centros, Señor, donde están quizás trabajando más, luchando contra este virus y están quizás ahí más preocupados por los efectos, tanto sobre la población, pero como sobre ellos mismos también. Pues dales fuerzas, dales ánimo, Señor, para que puedan seguir dando ese tratamiento, ese confort, esa ayuda a las personas que están sufriendo. Pues ahora pedimos, Padre, que nos hables a cada uno según lo que nos quieres decir por tu palabra y que no solamente lo escuchemos, sino que tengamos la humildad de ponerlo en práctica con tu ayuda en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el salmo siguiente al que estudiamos la semana pasada. La semana pasada, si os acordáis, era el salmo 121. Pues vamos a leer el salmo 122, que es un salmo también relativamente corto. Dice así el salmo 122. El título en la versión que estoy siguiendo yo, la nueva versión internacional, dice Cántico de los peregrinos de David. Y vamos a leer a partir del versículo 1, dice así: Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad edificada, para que en ella todos se congreguen. Allí suben las tribus del Señor, para alabar su nombre conforme a la ordenanza que recibió Israel. Ahí están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David. Pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. Y ahora, por mis hermanos y amigos te digo, deseo que tengas paz. Por la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bienestar. Si os acordáis, la semana pasada comencé a compartir con vosotros algunos salmos que tienen como título Cántico gradual en la mayoría de las traducciones. Expliqué de una forma muy resumida que la mayoría de los estudiosos entienden que estos salmos los cantaban los peregrinos cuando subían, ascendían a Jerusalén para participar y disfrutar de los cultos y festividades religiosas. Normalmente la mayoría de las festividades religiosas del culto del Antiguo Testamento se celebraban en Jerusalén, así que como mínimo una vez al año, posiblemente incluso más, pues bajaban peregrinos a Jerusalén de sus pueblos, que como vimos la semana pasada podían estar más o menos cerca de Jerusalén, y bajaban caminando, podía tardar varios días este viaje, y luego participaban en las celebraciones en Jerusalén. Pero mientras iban por el camino, pues iban cantando estos cánticos a Dios. Como dije la semana pasada, hay 15 de estos salmos que se conocen como los salmos graduales y estudiamos uno de ellos, el 121, la semana pasada. Si os acordáis, ahí hablaba de que el peregrino comenzaba su viaje. Y como vimos, los viajes tenían sus peligros, sus dificultades. Podía ser que le diera una insolación durante el camino, con el sol fuerte. También tenía miedo durante la noche, que podía ser atacado por animales o incluso por ladrones. Y vimos que en todas esas situaciones difíciles, pues miraba y buscaba esa ayuda en Dios que le iba protegiendo. Y vimos que hoy en día, pues cada persona vamos por un camino que se llama, o un viaje que se llama la vida, y podemos hacer ese camino de dos maneras. Podemos hacerlo solo a nuestra manera, o podemos ser como el salmista, aceptar a Dios como nuestro Padre, como nuestro Salvador, y recorrer ese camino con Él. Pero
Si leemos el Salmo 122 otra vez, o quizás ya lo habéis notado en la primera lectura, es un salmo totalmente distinto. Si en el Salmo 121 hablábamos de caminar, de los peligros que había en el camino, pero que Dios, mi Padre, me ayuda, si le acepto como Salvador, como mi Dios, me ayuda en ese camino, aquí vemos un salmo mucho más alegre. Ya no hay las dificultades, ya no hay los problemas y los peligros del camino, porque el peregrino, como veremos, ya ha llegado a su destino, ya ha llegado a Jerusalén. Y podemos resumir este salmo con la palabra alabanza. Quiere alabar a Dios al llegar a su destino. Este salmo está claramente dirigido a lo que hoy en día llamaríamos cristianos. La alegría, la alabanza y las otras cosas que vamos a ver durante este salmo son posibles porque el peregrino que ha ido caminando ha aceptado que ese camino no lo puede hacer solo. Ha aceptado que es débil, que tiene lo que la Biblia llama pecado, que hemos dicho en otros momentos, que es sencillamente decirle a Dios, ya haré mi vida a mi manera. Es la rebeldía y todas las consecuencias que conlleva a eso. Pues el peregrino que llega a la ciudad y alaba con esta alegría es una persona que ha reconocido eso, ha reconocido su pecado, sus debilidades, ha pedido a Jesús que entre en su vida, que le limpie de esa rebeldía, de ese pecado y que le convierta en esa persona que Dios quiere que seamos. Así que sí, este salmo está dirigido principalmente a los que se llaman cristianos. Pero si hay alguien que me está escuchando esta tarde y dice, pues esto no va para mí porque yo no me considero cristiano, os animo a que quedéis y escuchéis también este estudio. Porque las bendiciones, las cosas buenas, la alegría que vemos en este salmo del peregrino están abiertos a todos los que reconocemos en nuestro caminar diario que necesitamos a Dios, que necesitamos reconocer nuestra debilidad, nuestra rebeldía y nuestros pecados, que necesitamos que Dios entre a vivir en nuestras vidas para limpiarnos de esa rebeldía y cambiarnos para que podamos ser esas personas que, como vamos a ver en el Salmo hoy, esas personas de alegría, de alabanza, de amor para con nosotros. Os animo ahora a todos, entonces, que os quedéis conmigo esta tarde a escuchar lo que quiere decirnos todos este salmo. Este salmo se divide claramente en tres partes y vamos a considerar las tres partes esta tarde. Y la primera parte, que son los primeros 2 versículos, hablan de la alegría del peregrino, del salmista, cuando llega a su destino. Vamos a leerlo. Esta vez voy a leer los primeros 2 versículos en la versión Dios habla hoy, que dice así: ¡qué alegría cuando me dicen vamos al templo del Señor! Jerusalén, ya estamos dentro de tus puertas. Como hemos dicho, es un salmo de alegría. El salmista, el peregrino, ha pasado por un camino complicado, por peligros de noche, como vimos la semana pasada, y peligros de día. Pero ya ha dejado las dificultades atrás, ya ha llegado a Jerusalén. Y como decimos, el versículo 1 dice, ¡qué alegría cuando me dicen vamos al templo del Señor! Jerusalén era el lugar que Dios había escogido para celebrar el culto a Él. Primero el tabernáculo y luego cuando construyeron un edificio más permanente, el templo, simbolizaba para los judíos del Antiguo Testamento la presencia de Dios. Así que cuando llegaban a Jerusalén, estaban ya para ellos en la presencia de su Dios. Dejando atrás, como digo, todas esas dificultades, ahora podían decir, ¡qué alegría! Ya estoy en la presencia de Dios.
Y la primera enseñanza que sacamos de este salmo es la alegría que tendrán los cristianos cuando finalmente entremos en el cielo. Es verdad que nuestro mundo moderno, y esto también pasa dentro de las iglesias, muchas veces no se quiere hablar de la muerte y la vida después de la muerte. Y es verdad que hay cosas que no sabemos. La Biblia no nos explica todos los detalles de cómo será el cielo. Quizás nos gustaría que entrara en más detalles, pero no entra quizás en todos los detalles que nosotros quisiéramos. Pero lo que deja claro toda la Biblia y lo que vemos en este salmo es que finalmente, cuando dejemos nuestro camino, cuando dejamos atrás todas esas dificultades, esas cargas, esos peligros, y entramos en lo que la Biblia llama la Jerusalén celestial, el cielo, diremos, ¡qué alegría! No nos vamos a defraudar. No vamos a entrar ahí y decir, esto no es lo que me esperaba. No. Vamos a llegar ahí y aun sin saber los detalles, vamos a poder decir exactamente lo que dijo este salmista. ¡Qué alegría! Ya estoy en la presencia de Dios. Y eso es una cosa que a los cristianos nos da una paz. Podemos tener dificultades. Lo he dicho muchas veces. Podemos tener dudas, podemos tener inquietudes, pero la realidad es que cuando estudiamos la Biblia, cuando oramos, o sea, cuando estamos cerca de Dios, esas dificultades, esas preocupaciones, esas cargas comienzan a aligerarse, porque sabemos que un día los vamos a dejar atrás. Y lo que nos espera es mucho mejor. Como dice el salmista, llegaremos al cielo y diremos, ¡qué alegría! Ya hemos llegado a la presencia de Dios. Pero quizás algunos me estáis preguntando, muy bien, pero hasta que lleguemos al cielo, ¿no vamos a disfrutar de la vida? ¿Vamos a tener ese camino difícil con el sol pegándonos de día y los miedos de noche que vimos la semana pasada? ¿Vamos a tener que pasar años y años hasta que lleguemos al cielo y entonces tengamos alegría? No, eso no es lo que dice este salmo. El salmista está vivo. El salmista está disfrutando de los beneficios, de la alegría de estar cerca de Dios cuando está vivo, incluso en esta tierra. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de este salmo, los versículos del 3 al 5. Los vamos a leer, dice así, Jerusalén, ciudad edificada para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus del Señor, para alabar su nombre, conforme a la ordenanza que recibió Israel. Ahí están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David. Entonces, en la primera parte del Salmo hemos visto la alegría del salmista, del peregrino, al llegar a la ciudad. Pero esta segunda parte estamos viendo lo que el peregrino ve en la ciudad. Ya se ha metido dentro de las murallas de Jerusalén y comienza a explicar lo que ve. Nuevamente, estas características o los símbolos que vamos a ver aquí se cumplirán de una forma perfecta cuando acabe nuestra vida y lleguemos al cielo. Pero también es verdad que son características que deben verse en la vida de los que nos llamamos cristianos, en la vida de la Iglesia. Pero vuelvo a decir lo que dije al principio. Aunque es verdad que este salmo está dirigido a los cristianos, las características que vemos descritos por el salmista, yo creo que cualquier persona, incluso que no se considere cristiano, diría, oye, pues iría mucho mejor el mundo si todos practicáramos estos valores. Y estos valores, estas cosas que el salmista ve en Jerusalén, son posibles de una forma obviamente más reducida que en el cielo ya serán perfectos, pero son posibles hasta un cierto grado, incluso en este mundo, si somos dispuestos, si estamos dispuestos a aceptar a Dios como nuestro Salvador,
como nuestro Rey. Que, como hemos dicho antes, no solamente que nos perdone de las cosas malas, esos pecados, esa rebeldía que hemos hecho en el pasado, sino que nos cambie para que estas características, que como he dicho, estoy seguro que todos desearíamos tener más en este mundo, pues se puedan ver más a menudo. La primera cosa que ve el salmista o resalta el peregrino al entrar en Jerusalén es la unidad que hay, el sentimiento de unidad entre las personas. Lo vemos en el versículo 3, Jerusalén, ciudad edificada para que en ella todos se congreguen. Era una ciudad perfecta para que la gente pudiese juntarse, estar hablando los unos con los otros, para, como está diciendo aquí, congregarse, tener unión. Y dice en el versículo 4, otra cosa interesante, a ella, a Jerusalén, suben las tribus del Señor. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque siempre pensamos, sobre todo cuando miramos el Antiguo Testamento, que Israel eran todos iguales, era un pueblo muy unido. Pero la realidad es que Israel, sobre todo en el Antiguo Testamento, estaba formado por diferentes tribus que tenían diferentes características. Y si leemos la historia del Antiguo Testamento, vemos que incluso llegaron a atacarse los unos a los otros. Incluso llegó la desunión a tal situación en un momento determinado que las tribus se separaron en dos países o dos estados diferentes. 10 tribus se quedaron hacia el norte, llamado Israel, y 2 tribus al sur que se llamaban Judá. Así que vemos que no había siempre unión entre el pueblo de Dios en Israel en el Antiguo Testamento. Si somos realistas y sinceros, reconocemos que, sobre todo hoy en día en el mundo, pero ha sido una cosa de toda la historia, pero quizás de una forma en los últimos años más exagerada, no hay unión. Nos vamos separando entre los que consideramos los buenos y los que consideramos los malos. Entre este que piensa igual que yo, así que puedo ser su amigo, y este que piensa de una forma diferente y tengo que separarme de él. Es, por desgracia, la historia del ser humano. Nos encanta poner barreras, muros entre nosotros y separarnos, es decir, yo soy diferente. Y quiero que se me entienda, no pasa nada con ser diferentes. El Señor nos ha creado a cada persona de una forma individual y diferente. Y es verdad que diferentes nacionalidades tenemos nuestras características diferentes. Pero lo que el salmista ve en Jerusalén es que esa diferencia, o mejor dicho, en esa diferencia hay unión, no hay separación. Y eso es lo que nos espera en el cielo. Sabemos que va a haber una unión perfecta entre todas las personas que estamos en el cielo, porque Dios hace o hará esa unidad perfecta. Quedarán atrás todas estas separaciones, todos estos pleitos, estas guerras, estos odios entre diferentes personas, naciones, países. Quedará todo en el pasado. Y tenemos esa gran esperanza que al entrar en el cielo tendremos alegría, porque no solamente como hemos visto en la primera parte no nos decepcionará, sino veremos un amor y una unión perfecta. Pero repito lo que dije en el punto anterior. No tenemos que esperar al cielo para vivir esa unidad. Obviamente de una forma perfecta será en el cielo, pero el Señor puede ir cambiándonos incluso durante nuestra vida. Vamos a mirar un versículo que me encanta, es Efesios capítulo 2 y el versículo 14, dice así: porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba.
Para entender este versículo tenemos que entender que en la iglesia del Nuevo Testamento, cuando se formó la iglesia, pues había los judíos y los que no eran judíos. Judíos que se habían convertido al cristianismo y no judíos que también se habían convertido al cristianismo. Y dices, bueno, ¿y qué hay de raro en eso? Pues hay que entender que en la antigüedad los judíos odiaban a los que no eran judíos. Les llamaban perros, se les consideraban como personas sucias. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros hemos sido escogidos por Dios. Y pensaban que eran muy superiores a todos los demás. Y eso es como se habían criado los judíos. Pero por otro lado estaban los que no eran judíos, los que se conocían como los gentiles, que al ver esta arrogancia, esta tozudez de los judíos, les llamaban burros. Y eso había pasado durante siglos. Y de repente estas personas que durante mucho tiempo se habían odiado, de repente se encontraban en la misma iglesia. Se tenían que llamar hermanos. Y diríamos, imposible. Claro, humanamente es imposible. Ese rencor, ese odio, es imposible que por nuestra cuenta lo intentemos superar. Pero el apóstol Pablo, que escribe estas palabras, dice, no, ese muro, si volvemos al versículo 14, ese muro de enemistad que separaba a los judíos y a los no judíos, pues Cristo, muriendo en la cruz, ha derribado ese muro. Ha traído unidad. Entonces, dos cosas. En primer lugar, si nos llamamos cristianos y no tenemos unidad, pues es un problema serio. Hemos de ir al Señor. Hemos de ir a Dios y decir, Dios, tengo este problema con tal persona. Es verdad que pueden haber roces, no somos perfectos. Pero el Señor no nos pide, no llama a los miembros de la iglesia, a los cristianos, a que vivamos constantemente con esos roces, con esa división, sino que haya unidad. Si en algún momento en nuestras vidas, en mi vida, veo que tengo un problema con una persona de la iglesia, pues he de ir a Dios y decir, Dios, esto no es lo que tú quieres. Ayúdame, ayúdanos a tener esa unidad. Porque si es por mí, no voy a tener unidad. Porque como hemos visto, el ser humano, lo natural es separarnos. Pero si pedimos a Dios que nos ayude a solucionar esos roces que podemos tener con otras personas, pues el Señor, como hemos dicho, Dios nos va a ayudar. Si fue capaz de unir dos pueblos tan diferentes como los judíos y los no judíos, podrá ayudarnos a nosotros también a solucionar esos problemas. Y si me estáis escuchando esta tarde y no os consideráis cristianos, no quiero decepcionar a nadie, pero la realidad y la historia lo demuestra, es que los esfuerzos humanos para la unidad han fracasado constantemente. Cada vez queremos separarnos, dividirnos, crear muros entre nosotros, entre los buenos y los malos, entre los que piensan como yo y los que no piensan como yo. Si de verdad queremos unidad, unión en este mundo, una verdadera paz, pues la única forma que vamos a conseguir eso es volviendo a lo que dije antes. Hemos de pedir a Dios que entre en nuestra vida. Aceptar que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Nos limpia de esa maldad, de esa rebeldía del pasado. Pero como he dicho, nos va cambiando también para que podamos no separarnos tanto, no tener tantas divisiones, sino poco a poco podemos vivir en esa unidad. La realidad es que eso solo se va a conseguir si permitimos que Dios gobierne nuestra vida y que nos vaya cambiando. La segunda cosa que ve el peregrino, el salmista, cuando llega a Jerusalén, es la alabanza. Y quizás digamos, bueno, normal, es un
centro religioso, está celebrando algún festival religioso, la alabanza es normal. Y sí, lo podemos entender así. Pero hay una cosa que quisiese resaltar de este versículo. Para alabar, la última parte del versículo 4, para alabar su nombre, para alabar a Dios conforme a la ordenanza que recibió Israel. Estaban ahí alabando al Señor porque Dios lo había mandado. No lo vamos a mirar ahora, pero Deuteronomio, Dios dice que realmente al menos 3 veces al año tendrían que subir a Jerusalén para adorar a Dios en unas festividades que Él había designado. Así que vemos que la alabanza es algo que Dios había mandado. Y esto, en nuestra mentalidad del siglo XXI, y ahora estoy hablando específicamente a los cristianos que me estáis escuchando, pensamos que la alabanza es algo que hacemos cuando nos apetece. Es que hoy no me apetece. Hoy estoy mal. Hoy estoy de bajón. Y no me apetece pasar tiempo con Dios. No me apetece leer su palabra. No me apetece orar. No me apetece adorar, alabar a Dios. Y la alabanza, la adoración, la comunión con Dios se convierte en algo que hacemos cuando nos apetece, cuando nos va bien a nosotros. Y eso es totalmente diferente a lo que dice la Biblia. Dios no dijo a los israelitas, cuando os vaya bien y os apetezca, subid a Jerusalén y hagamos una festividad religiosa. No, les ordenó al menos 3 veces al año. Y quiero que se me entienda bien. No estoy hablando aquí de autoimponernos una liturgia de no, es que tienes que orar 5 minutos y leerte 2 capítulos de la Biblia cada noche porque si no, no vas a ir al cielo. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de una relación, que es lo que veremos en un momento. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que doy gracias a Dios porque Él me haya mandado alabarle. Porque si dependiera de mí, si dependiera de que yo he tenido un día estupendo en el trabajo, que en casa no ha habido ningún problema durante el día de hoy, que me siento de un subidón espiritual perfecto, si tuviese que esperar a que todo eso ocurriera, admito que pocas veces adoraría, pasaría tiempo con Dios. Soy tan inestable que si dependiera de mí, ese día de bajón se convertiría en una semana de bajón. Ya la semana que viene, Señor. Y si no, el mes que viene. Y si no, el año que viene. Y eso es una tragedia para el ser humano. Porque como veremos a continuación, la adoración es algo que es precioso. Pero quizás algunos estáis preguntando, ¿pero por qué Dios nos manda que le adoremos? ¿Qué saco yo de adorar a Dios? Pues esa pregunta es, en primer lugar, incorrecta, porque hay 2 cosas que tenemos que tener claro con la adoración, al menos 2 cosas que quiero resaltar. En primer lugar, no tenemos que estar pensando ¿qué saco yo de la adoración? Es que si yo me siento bien y adoro a Dios, pues entonces me sentiré aún mejor. Pero si me siento de bajón y tengo que hacer un esfuerzo, no me sale a cuenta. La primera cosa que debemos tener en cuenta es que debemos adorar a Dios, porque Él merece la adoración. No importa cómo nos sintamos en un sentido. Él merece la adoración. Es Dios de toda la creación. Dice así el Salmo 96 y el versículo 8, tributad al Señor la gloria que merece su nombre. Démosle a Dios la gloria que merece su nombre. Lo merece y es así. Pero cuando tenemos eso claro, hay otra cosa que debemos tener en cuenta. Dios, porque nos ama, deja claro que al adorarle a Él, los seres humanos también recibimos bendiciones. La Biblia demuestra que el ser humano,
tú y yo fuimos creados para estar en una relación íntima, cercana con Dios. Y los problemas que nos encontramos en nuestras vidas, ese sentimiento muchas veces de vacío, ese sentimiento de decir, ¿de qué sirve la vida? ¿Qué sentido tiene la vida si pasados los años que estoy aquí se acaba y sin más? Pues todo ese sentimiento de vacío tiene que ver con el hecho de que nosotros le dijimos a Dios, me voy. Voy a hacer mi vida a mi manera. No te necesito a ti. El problema es que como fuimos creados para estar cerca de Dios, cuando nos alejamos de Dios, sentimos todas estas cosas. Este vacío, este sinsentido de la vida. Y solo es cuando volvemos a Dios que comenzamos a sentirnos bien, porque estamos ahí donde debemos estar. Quizás un versículo que lo resume bien es en el Salmo 42, los primeros 2 versículos, dice así. Como el ciervo, y lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, como el ciervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? El salmista aquí está diciendo, soy como un animal, un ciervo sediento, que necesita el agua. Es una necesidad que si no bebo es que me voy a morir. Pues eso es lo que está explicando aquí el salmista. Y cuando llega a Dios, pues es como ese animal que en medio del calor del verano encuentra un río con agua fresca. Eso es lo que sentimos cuando nos acercamos a Dios. Así que sí, debemos adorar a Dios, porque Él se lo merece. Pero qué gran amor de Dios de decir, Michael, al adorarme, tú también vas a recibir beneficios. Tú también vas a recibir bendiciones. Y cuanto más cerca estamos de Dios, cada vez más fácil es adorarlo. El comentarista Eugene Peterson explica que lo hacemos al revés. Nosotros esperamos a que nos sintamos bien para adorar a Dios. Y no es eso, sino a medida que adoramos a Dios, comenzaremos a encontrarnos mejor porque estamos donde tenemos que estar y entonces adoraremos más. Dios quiere que estemos adorándole. Nos lo ha mandado porque su nombre lo merece. Pero sabe, porque eso también es el mejor sitio donde voy a estar yo. Es verdad que habrá momentos que no será fácil, pero Dios, que nos conoce, nos va a ayudar. Pero si nos alejamos de Dios y no buscamos su ayuda y decimos, ya cuando me encuentro mejor, te adoraré, pues cada vez más nos costará. Pero si nos acercamos a Dios y decimos, Dios, ayúdame a adorarte, comenzaremos quizás con unas palabras torpes, incluso cansado y con desánimo. Pero a medida que nos acercamos a Dios, donde debemos estar, nos encontraremos más fortalecidos. Y cada vez será más fácil adorar a Dios, que recordemos, lo merece. La tercera cosa que ve el salmista, el peregrino, cuando llega a Jerusalén es la justicia. El versículo 5 de Salmo 122 dice, ahí están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David. No voy a entrar en este punto esta tarde porque sería mucho desarrollarlo. Lo único que quiero resaltar es que una de las cosas que más rabia nos da a los seres humanos es la injusticia. Y decimos, cuando sobre todo nos afecta a nosotros, eso no es justo. No entiendo por qué ha podido pasar esto o por qué se ha permitido que esta persona se salga con la suya. Admitámoslo, vivimos en un mundo que cuando lo miramos hay mucha injusticia, donde los poderosos y ricos se están haciendo más ricos y más poderosos a costa de los más débiles. Pues la realidad y la seguridad que tenemos los cristianos es que cuando lleguemos al cielo, nuevamente todo eso habrá
quedado atrás. Solo quiero compartir con vosotros un versículo que encontramos en la segunda epístola que escribió el apóstol Pedro, el capítulo 3 y el versículo 13, dice: pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Otras versiones dice en las cuales todo será justo. Esa es la seguridad que tenemos como cristianos, que cuando lleguemos al cielo, igual que el salmista vio la justicia, los tribunales de justicia de la dinastía de David en Jerusalén, nosotros sabemos que cuando lleguemos al cielo ya no habrá injusticias. Entonces llegamos a la última parte del Salmo, los versículos del 6 hasta el final. Ya hemos visto en primer lugar que en los primeros versículos el salmista, el peregrino, explica la alegría que siente al llegar al final de su viaje. Y en esa segunda parte hemos mencionado las tres cosas que ve en Jerusalén. Hemos dicho que en primer lugar vio la unidad en Jerusalén, la unidad entre las personas que estaban congregados ahí en Jerusalén. También ha descrito cómo vio la alabanza. Y en último lugar hemos hablado de esa justicia que ve en Jerusalén. Pero vamos a mirar en la última parte de este salmo lo que hace el salmista. Y lo leemos en los versículos del 6 al 9. Dice así: pidamos por la paz de Jerusalén. Que vivan en paz los que te aman. Que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. Y ahora, por mis hermanos y amigos, te digo, deseo que tengas paz. Por la causa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bienestar. Pide paz y bienestar por todos sus hermanos que están ahí congregados en Jerusalén. Como llevo diciendo, principalmente este salmo está dirigido al pueblo de Dios, a los que se llaman o se consideran cristianos. Aunque, como veremos, incluso en este punto también, hay enseñanzas para cualquier persona que no se considere cristiano. La primera cosa que me hace preguntarme a mí como cristiano es si yo tengo la misma actitud que el peregrino cuando estoy pidiendo para cosas en mis oraciones. Vemos aquí que el salmista, el peregrino, pide no por su bienestar propio, sino pide por la paz y el bienestar del resto del pueblo ahí en Jerusalén. Y tengo que admitir que si yo comparo mis oraciones con esta oración, admito que normalmente mis oraciones son un listado de peticiones que hago a Dios para mi propio bienestar. Me levanto por la mañana y si oro en ese momento o en otro momento del día, normalmente es un listado de: Señor, ayúdame con mi trabajo, solucióname a mí este problema, cuídame a mí y a mi familia más cercana. Y no pasa nada. El Señor, como ya he explicado en otros momentos, quiere que vayamos a Él con nuestras peticiones, con nuestras preocupaciones. Pero el salmista aquí nos está diciendo que como cristianos también hemos de pedir por el bienestar y la paz del resto de la iglesia. Creo que haríamos bien en analizar nuestras oraciones y mirar cuánto tiempo dedicamos sencillamente a nosotros, a Michael, a mis necesidades. Y cuánto tiempo dedico en mis oraciones a las necesidades de otras personas en la iglesia, otras iglesias o situaciones malas, difíciles que está pasando la iglesia en diferentes partes del mundo. Hay una enseñanza aquí para los cristianos, que nuestras oraciones no sean solamente centrados en nosotros mismos, sino en el resto del pueblo de Dios, en el resto de la iglesia. Pidamos por su paz, pidamos por su bienestar.
Pidamos por su paz porque sabemos que hay muchas iglesias en diferentes partes del mundo que están sufriendo la persecución. Pidamos por paz ahí. Pero también pidamos por paz entre nosotros. Como vamos a ver en un momento, la paz, como vimos con la unidad, no es algo que viene naturalmente al ser humano. Pidamos constantemente que dentro de las iglesias haya paz entre nosotros. No nos centremos solamente en nosotros mismos, sino en todo el pueblo de Dios. Ahora tenemos que ser sinceros. Seamos cristianos o no. Vivimos en un mundo donde falta la paz muchas veces. Si somos sinceros, la paz no es algo que nos viene de una forma natural a los seres humanos. Miremoslo, podemos ver lo excepcional que es la paz, porque en un sentido damos una vez al año un premio a las personas que han buscado la paz, como si fuera una cosa excepcional. Vamos a darle el premio Nobel de la Paz a esta persona porque ha hecho o ha traído paz en tal sitio. Y es una cosa que siempre me ha chocado, que tenemos que dar un premio a personas que buscan la paz. Que no digo que no lo merezcan, pero es como si fuera algo tan excepcional que hay que premiarlos. Pero así somos los seres humanos. Realmente la paz no está dentro de nosotros. Y solo hay que mirar la historia para ver cuántas guerras, cuántos pleitos, cuántos problemas hay entre diferentes personas del mundo. Que tenemos que admitirlo, no vivimos en un mundo de paz. No es algo natural a nuestro ser. Igual que vimos en el punto anterior, que la unidad no es algo natural en los seres humanos. Miremos una cosa, vamos a mirar Salmo 34 y el versículo 14. Es un versículo que me gusta. Y dice así, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: aléjate de la maldad y haz lo bueno. Busca la paz y síguela. Nos está diciendo no solamente que lo busquemos, la paz, sino que hay que seguirla. No es decir, ya tengo la paz. No, el ser humano tiene que constantemente ir siguiendo, persiguiendo, en otras versiones dice este versículo, porque no es algo que nos venga de una forma natural. Pero hay algo o versículos de esperanza en la Biblia, para los cristianos y para los no cristianos. Para los cristianos, que admitamos que tenemos nuestra naturaleza humana, no somos perfectos y también dentro de nosotros algunas veces nos cuesta buscar la paz con las personas que tenemos a nuestro alrededor, incluso con personas que tenemos dentro de la iglesia. Y para los no cristianos, como acabo de decir, mirad el mundo y veis que no hay paz, que es probablemente que cada uno de nosotros tengamos problemas, rencores, roces con nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos. Admitamos que no hay una verdadera paz tampoco en nuestras vidas. Pero la Biblia deja claro que si pedimos a Dios que entre en nuestra vida, como he dicho antes, pedimos perdón por nuestra rebeldía. Reconocemos que nosotros por nuestra cuenta no podemos hacer las cosas bien. Que Dios nos perdone nuestros pecados y Jesús venga a vivir dentro de nuestra vida, comience a gobernar nuestra vida, entonces sí que tendremos paz. Otro versículo, Gálatas capítulo 5 y el versículo 22 dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. El fruto del Espíritu, de una forma resumida, es las manifestaciones de cómo es nuestra vida si dejamos que Jesús entre en ella y que la gobierne nuestra vida. Y una de esas manifestaciones es, como hemos visto, la paz. Es Jesús viviendo en nuestras vidas, aceptando nuestras limitaciones, aceptando que al rebelarnos contra Dios y decir, ya lo podemos hacer por nuestra cuenta,
y reconocer que no lo podemos hacer por nuestra cuenta, que al vivir lejos de Dios las cosas las estamos haciendo mal, solo es en ese momento, cuando volvemos a Dios, pedimos perdón por nuestra rebeldía y dejamos que Jesús gobierne nuestra vida, entonces tendremos verdadera paz. Y para los cristianos, es a medida que estamos cerca de Jesús, que dejemos que Él de verdad gobierne todos los aspectos de nuestra vida, no una parte, sino todos los aspectos de nuestra vida, entonces también tendremos paz. Paz en nuestro interior y paz con los demás. Buscar la paz no significa esforzarnos. Seguir la paz no significa que nos esforcemos por nuestra cuenta. Significa que dejemos que Dios, que Jesús gobierne nuestra vida y Él producirá esa paz que para el ser humano, y me remito a la historia para demostrar lo que estoy diciendo, es imposible. Pues a modo de conclusión, recordemos lo que vivió o lo que sintió el salmista, el peregrino, cuando llegó a Jerusalén. Y es lo que debemos sentir los cristianos, y a medida que estamos más cerca de Dios, dejando que gobierne, como he dicho, todas las partes de nuestra vida, lo sentiremos más. Y si no nos consideramos cristianos, estas cosas están al alcance de cualquier ser humano que reconoce que al rebelarse contra Dios, las cosas no nos han ido bien, y así va el mundo. Pero si reconocemos eso, pedimos perdón por esa rebeldía, Dios nos perdona. Jesús entra a vivir en nuestras vidas y hace posible que vivamos vidas con las mismas sensaciones que vemos en el peregrino, en el salmista. El salmista tiene alegría al estar en la presencia de Dios. Al acercarnos a Dios, sentimos alegría, porque estamos ahí donde tenemos que estar. También, como vimos, vio unidad. Si de verdad queremos unidad, hemos de dejar que Dios gobierne nuestras vidas. También vio alabanza, alabanza porque Dios se merece la alabanza, pero también recordando las bendiciones que recibimos nosotros en el momento de alabar a Dios, porque es donde debemos estar. También vio justicia, y no entramos mucho en este punto, pero la justicia es algo que viene de Dios. Y por último, pudo pedir paz para con sus hermanos. Hemos visto que a los seres humanos no nos sale la paz de una forma natural, pero si Dios gobierna nuestra vida, si permitimos que Jesús entre en nuestra vida, entonces tendremos esa paz. Y todo eso lo podemos tener aquí en la tierra. Pero aquí en la tierra nunca será una unidad perfecta, una paz perfecta, una alegría perfecta. Pero sabemos que lo que estamos sintiendo ahora, que no es perfecto aún, porque estamos en este mundo que tiene sus problemas. Cuando lleguemos al cielo, cuando lleguemos al Jerusalén verdadero, ese Jerusalén celestial que describe la Biblia, entonces habrá una alegría perfecta, una unidad perfecta, una alabanza perfecta, una justicia perfecta y una paz perfecta. Y esa esperanza es lo que nos mantiene en el camino, incluso en momentos difíciles. Pues que Dios nos ayude a escuchar estas palabras, ponerlas en práctica en nuestras vidas y vivir estas cosas, estas características que hemos visto en el salmista hoy. Pues espero que hayáis disfrutado del estudio, del mensaje y la meditación de la palabra de Dios esta tarde y que Dios haya hablado a cada uno según vuestras necesidades en estos momentos.
Vamos a pasar al tiempo de oración. Ya sabéis los temas que hay en la página web y otros temas que hemos ido compartiendo. Pues cada uno ahora en sus casas, estéis solos o estéis en vuestras familias, pues vamos a dedicar unos minutos a la oración por esos temas, por lo que hemos dicho al principio, para seguir pidiendo sabiduría por nuestras autoridades en este tiempo de desconfinamiento, como lo están llamando, y que también, como hemos visto, pues que el Señor nos ayude a poner en práctica esas cualidades, esas cosas que vio el salmista cuando llegó a Jerusalén. Cualquier persona que quiere hacer algún comentario o alguna pregunta acerca del tema que hemos tratado esta tarde, pues ahora al final del culto tenéis nuestros datos de contacto, tanto el teléfono como el email, y podéis poneros en contacto por esos canales con cualquier pregunta que tengáis. Pues pasamos ahora al tiempo de oración y Dios mediante, el domingo pues colgaremos el culto dominical a las 11 de la mañana.